Señal directa. Son ya las 9 de la noche con 16 minutos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el aborto a nivel federal. Esto es, se ganó un amparo en contra de la regulación del delito de aborto a nivel federal. Pero ¿qué es lo que dijo la Corte? ¿Qué implicaciones tiene? Y finalmente, ¿qué es lo que está pasando con este tema a nivel nacional? Saludamos con muchísimo gusto a Erika Córdoba, consultora en materia de género y de derechos humanos, para entender cuáles son las implicaciones justamente de este amparo y de esta despenalización hasta este momento. Erika, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Un gusto saludarte. Oye, pues justamente esto, ¿no? Se gana este amparo, se despenaliza a nivel federal, ¿y cuáles son las implicaciones que se deben de tener? Sí, así es. Es un amparo en revisión. Es el amparo 267/23, que resuelve la primera sala a cargo de la ponente Margarita Ríos Fayad. Sin embargo, este amparo lo que realmente está resolviendo es que obliga al Congreso Federal, al Congreso de la Unión, a que máximo antes de que termine esta legislatura, que es en septiembre del año que viene, tendrá que legislar para derogar, o más bien, sí, para nulificar todo el capítulo 6 que está en el Código Penal Federal, que es donde se establece primero el concepto de lo que es el aborto, cómo lo regula en México a nivel federal. Ahora bien, eso no quiere decir que que este amparo, digamos, por automático vaya a nulificar o declarar inconstitucional el resto de las legislaciones que tenemos, como es el caso de Jalisco en la Constitución y en el Código Penal. ¿Qué es lo que sucede? Recordemos que ya en el año 2021 tenemos ahí sí una jurisprudencia de la Suprema Corte en la que determina en una acción de inconstitucionalidad, en una mayoría de 8 ministros en contra de 8 de los 11 que son, y fue entonces mayoría absoluta, en donde en esa acción de inconstitucionalidad en contra del Estado de Coahuila, determinó que es inconstitucional y por tanto inconvencional que se castigue o que se sancione penalmente a mujeres que deciden abortar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de esta jurisprudencia, si bien es cierto, los estados no habían legislado, porque desde 2021 a 2023, que resuelven ahora en este día de hoy, solamente habían legislado 11 legislaciones de las 22 que tenemos en el país, que tienen tipificado el delito de aborto en sus estados, como es el caso de Jalisco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ya venía sucediendo desde el año 2021? Justamente porque así lo determinó la Suprema Corte. Al ser jurisprudencia en el 2021 esta acción de inconstitucionalidad en contra del Estado de Coahuila, ya hacía obligatorio para todos los jueces locales y federales que cuando tuvieran un caso de aborto no pudieran, obviamente, vincular a ninguna mujer por este delito, ¿no? Es así como se resolvía. Sin embargo, los estados se negaban a legislar, y con esta amparo en revisión que se acaba de resolver históricamente el día de hoy, lo que se resuelve es que se tenga que reformar el Código Penal Federal. Sin embargo, no así la Constitución nuestra ni nuestro Código Penal. ¿Qué va a tener que suceder aquí en Jalisco? Bueno, pues no hay de otra, que si voluntariamente el poder legislativo del Estado de Jalisco, ya sea a petición del Ejecutivo o voluntariamente lo hace, tendrá que legislar también el código, su código penal, el Código Penal de Jalisco, y tendrá que legislar también mediante una acción de inconstitucionalidad que lo puede promover, por ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, si es que hace su trabajo, y entonces tendrá que promover una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 4º constitucional del Estado de Jalisco, que justamente lo que dice nuestra Constitución en el Estado, porque desde ahí se blindó, como lo hicieron muchos estados, es que reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entran bajo su protección y se le reputa como nacido, ¿no? Entonces se tendrá que legislar a través de una acción de inconstitucionalidad para que la Corte resuelva que es inconstitucional este artículo 4º de nuestra Constitución en el Estado de Jalisco, y obviamente se derogue este artículo, y a su vez se tendrá el legislativo, decía yo, voluntariamente tendrá que legislar
y derogar todo el capítulo también que habla del aborto en el estado de Jalisco, que es a partir del artículo 227, 228 y 229 del Código Penal de Jalisco, para que derogue todo este articulado que establecía hasta hoy pena de prisión desde 3 meses a 6 años cuando la mujer lo hacía voluntariamente, o de 4 a 6 años, etcétera, desde los 4 a un año en un supuesto, de 3 a 6 años en otro supuesto, de 4 a 6 años en otro supuesto, y obviamente solamente permitía el aborto, lo que le llamábamos aborto legal, era cuando no era culposo, o bien cuando se trataba de una violación, o cuando corría peligro o riesgo de vida la madre por si continuaba con el embarazo, ¿no? Eso era Claro. lo que conocíamos hasta ahora como aborto legal. Entonces, con este giro que ha tenido, con este amparo en revisión el día de hoy, la Suprema Corte, lo que obliga también entonces, pues ahora sí que te lo digo a ti, puerta, escúchalo tu ventana, a que el Estado voluntariamente legisle, y si no lo hace, pues entonces a partir de mañana todas las asociaciones protectoras de derechos humanos tendrán entonces que hacer lo suyo, que es promover también un juicio de amparo, si no lo hace voluntariamente, un juicio de amparo para que se legisle el Código Civil, y a su vez una acción de inconstitucionalidad por cuanto hace al artículo 4 de nuestra Constitución. Eso es lo que va a tener que ocurrir, y digamos que, como les decía, te lo digo a ti, puerta, escúchalo tu ventana, al revés, ¿no? Pero lo que significa justamente es esa cuestión de que prácticamente nos van a tener que estar obligando. Erika, sin embargo, y bueno, más allá de lo que se tenga que hacer desde el legislativo aquí en Jalisco, lo cierto es que, según entendemos, y ya nos lo explicarás tú, con esta determinación de la Corte se abre la puerta y la posibilidad para que aquella mujer o persona en gestación que quiera suspender voluntariamente su embarazo acuda a cualquier instancia de salud federal a solicitar el auxilio sin temor a ser enviada a la cárcel o incluso a que se sancione al personal médico, como actualmente estaba estipulado en el Código Federal del país. Quisiera poner un ejemplo: una mujer aquí en Jalisco, aunque la legislación todavía lo prohíbe, puede acudir al IMSS, al ISSSTE, a los hospitales de Petróleos Mexicanos, en fin, todas estas instituciones federales, a solicitar que se le practique un aborto independientemente de que esté en el estado de Jalisco, por citar un ejemplo. Claro, de hecho suceden dos cosas, como tú bien lo comentas. La primera es que ya desde el 2021, digamos que estaba despenalizado, al menos en la Constitución, al menos digamos por jurisprudencia de la Suprema Corte, ya los jueces federales o locales no podían judicializar ningún caso por aborto, ¿verdad? Eso ya. Sin embargo, se seguía sancionando, porque el delito así lo prevé, cuando quien lo hacía, o sea, al médico, a la partera, al partero, etcétera, al que participaba en eso, esos sí eran sancionados, porque eso sí estaba todavía regulado en el Código Penal Federal y en el caso de los estados, ¿no? Entonces, lo que con esta amparo en revisión que se resolvió el día de hoy, lo que también determina es que indudablemente al obligar al legislativo, al Congreso de la Unión, a que derogue este artículo porque es inconstitucional, todo este capítulo 6, porque es inconstitucional y por tanto inconvencional también, deberá también no habrá ninguna sanción pues para los que ejecuten el acto, es decir, para el médico que permita o que realice el aborto, ¿no? El médico, la partera, el partero, etcétera. Y ahora, entonces, todos los hospitales que sean públicos federales están obligados a prestar el servicio de forma gratuita, de forma además eficaz, eficiente y bajo las condiciones en el entendido de que es un derecho humano la salud de las mujeres, ¿no? Pero ahora lo que va a suceder también es que, les decía yo, cuando se declare inconstitucional el artículo 4 de nuestra Constitución en el estado de Jalisco y lo concerniente a todo el capitulado del Código Penal, si bien es cierto, ya no se puede sancionar, ya no se puede vincular a ninguna mujer, lo que pasaba aquí o lo que sucede todavía es que si tú vas a un hospital privado o público del estado, todavía no se permite porque se regulaba solamente por la norma 046, que ustedes recordarán que establecía, según el Código Penal, hasta ciertas semanas, que eran 5 meses,
los primeros 5 meses era cuando no era penado, y entonces bajo ese protocolo podían ser atendidas, pero se tenía que escuchar otro médico para que dijera si era o no era. Eso es en el caso del aborto legal, y en el aborto normal, digamos, o el común, pues ese no estaba permitido, y es lo que justamente ahora se va a tratar de impulsar, ya sea que lo hagan voluntariamente o que los organismos de derechos humanos empiecen a obligar a que el legislativo haga lo suyo, porque claro, tú me estás hablando de que una mujer que pueda ir a, pues, al ISSSTE, al ISSSTE, o sea, al ISSSTE, que es federal, al Seguro Social, a un hospital de Pemex, por ejemplo, pero imaginemos las de comunidades donde estos hospitales grandes o regionales no se encuentran, y entonces sí hay hospitales locales, sí hay hospitales que pertenecen al Estado, pues estos también van a tener que empezar a tener esta obligatoriedad a partir de que se recurran tanto la Constitución en su artículo 4 como el Código Penal. Claro, lo cierto es que la Corte poco a poco ha ido cerrando pinzas, y me parece que esta sin duda es una de las más fuertes para obligar a los estados. Entiendo, solamente 13 son los que actualmente tienen ya despenalizado el aborto, el resto no, entre ellos Jalisco. Pues los que faltan, ahora sí que un poco como en cascada, tendrán que ajustar sus códigos, porque pues ya las pinzas están cerrando, y como bien decías, dice Gire, que es el organismo que promovió este amparo, que aproximadamente el 70% de la población tiene acceso a instituciones públicas federales, hospitales federales, pero como bien dices, hay todavía un porcentaje importante de estas comunidades que no tienen acceso todavía a ese sistema de salud federal. Sí, fíjate que en ese tenor ya México, como tú sabes, tenemos sendos tratados internacionales que protegen estos derechos humanos de las mujeres. Es el caso de Belén do Pará y de CEDAW, y estas convenciones tienen mecanismos de seguimiento para que México o los países firmantes la cumplan, ¿no? En el caso específico de la Convención Internacional contra todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, mejor conocida como CEDAW, ya tenemos muchos años antes, te estoy hablando ya desde 10 años más o menos, la recomendación 18 y la recomendación 35, que son recomendaciones generales del Comité CEDAW, en donde señalan a sus países firmantes, en el caso que es México también, le opera, en donde lo que dice es que recomiendan a los estados que obviamente aquellos estados que tengan, o aquellos países que aún tengan legislaciones punitivas en contra del aborto, pues que les despenalicen y que prevean y provean a las mujeres de mecanismos adecuados, de sistemas de salud adecuados para que acudan y puedan realizar el aborto seguro, porque lo que dicen además, lo que dice el Comité CEDAW de cara a los derechos humanos de las mujeres es que no solamente se violan derechos humanos, sino que también se reproducen roles y estereotipos, porque justamente al sancionar este derecho humano de las mujeres, que es su derecho a decidir en primer lugar, nadie puede decidir sobre tu cuerpo más que tú misma, ¿verdad? Y entonces bajo ese principio, lo que dice CEDAW es que se reproduce este rol de mala madre o de buena mujer, porque lo que se sanciona o se cuestiona es que tú tienes que continuar con ese rol para el don por el que naciste o por el que Dios te concedió y te dio, y que entonces, ¿cómo es que tú vas a quitar la vida a tus hijos, no? Entonces es en donde además, justamente con esto que comentábamos de qué pasa en las comunidades rurales, donde miles de mujeres son violadas, que no pueden denunciar, pero además las que no son violadas, las que simple y sencillamente se consideran que no son capaces de tener un hijo en esos momentos de su vida, o porque no tienen la edad o la madurez adecuada para tenerlo, y entonces el Estado le tendría que proveer en términos de salud de esos aparatos adecuados, ¿no? Y resulta que lo que sucede en estos lugares es que las mujeres que sí pueden acceder a un lugar o a un hospital privado o a un hospital que, si bien es cierto, lo haga de forma clandestina, pero sea adecuado, tenga las instalaciones adecuadas, lo va a hacer. La que puede pagar lo va a hacer. ¿Quiénes son? Dice el Comité CEDAW, como siempre, las más discriminadas.
pues obviamente las mujeres de escasos recursos, que lo que va a suceder es que ellas no van a poder ir a esos lugares que pueden ir las que tienen posibilidades económicas, van a terminar yendo a lugares insalubres, y lo que va a suceder, dice el Comité CEDAW, es que en vez de garantizar el derecho de una mujer, que ese sí ya es un deber constitucional que tienes, vas a terminar propiciando que mueran dos vidas, el de la madre y el del feto, ¿no? O el del hijo. Claro. O la hija. Pues estaremos, por supuesto, muy pendientes de las adecuaciones que se tengan que hacer a la ley, primero, empezando por el Código Federal, que sería en primera instancia quienes tendrían que atender el primer término, la resolución de la Corte. Por supuesto, estos hospitales ya... la subsecretaría, de Derechos Humanos a través de su titular ya hoy aplaudía la decisión de la Corte y decía que bueno, que los hospitales tendrán que brindar este servicio, y donde vemos pues todavía estas trabas, como bien lo has explicado, son los estados, pero aún así pues claro, ya están las condiciones dadas. Donde creo que además está el foco que se debe de centrar es en los estados, porque ¿qué sucede al despenalizar en el Código Penal Federal este delito? ¿Qué mujeres pueden caer en el supuesto de cometer un delito de índole federal? Pues solamente aquellos delitos que o por el lugar en el que ocurran tenga que ser en un buque, en una nave internacional, en mares, etcétera, o bien que ocurra por médicos o personal del sistema de salud pública del orden federal, ISSSTE, ISED, Pemex, pero que eso no ocurre porque ni las atienden, ¿verdad? Entonces, justamente es muy poco el margen que hay para que una mujer cometa un delito de índole federal por el que es sancionado en el Código Penal Federal. Entonces, el gran problema, el número mayor que tenemos de la problemática actual es en los estados que no han querido legislar, aunque si bien es cierto, ya no se puede imputar y vincular a una mujer por esta jurisprudencia de la Suprema Corte del 2021, lo cierto es que dejaba en desamparo todavía a los médicos, pero a ellas las dejaba en desamparo de poder acudir entonces a realizarse un aborto seguro en un hospital adecuado con las instalaciones y el medicamento oportuno. Claro. Muy bien, Erika, pues te agradecemos esta explicación tan clara y tan amplia. Por supuesto, esperamos las reacciones de la Iglesia, la Conferencia del Episcopado Mexicano, sin duda alguna. Pero son derechos humanos, fíjate, sí, aquí lo importante y lo fantástico es que justamente se trata de derechos humanos, y entonces que podremos decir misa, me podrá gustar bien, no me podrá gustar, pero lo cierto es que ya es un hecho, es una realidad, los derechos humanos están aquí, somos mujeres con derechos humanos desde que nacemos, que no nos los habían reconocido es otra cosa, pero ya es... no hay de otra, lo tendrán que hacer, el Congreso tendrá que empezar. Si tenemos un Congreso, además, donde tenemos mayoría de mujeres, ojo con eso, históricamente Jalisco por primera vez tiene mujeres al frente en el Congreso en tomas de decisión, tendrán que entender este cargo que tienen y esta obligación que tienen de cara a los derechos humanos de las mujeres, y tendrán desde mañana mismo que empezar a presentar propuestas de reforma. Que justamente... no lo hacen, las asociaciones, seguramente los organismos de derechos humanos les van a obligar. Que justamente es esto, Erika, no es un asunto de creencia, no es un asunto de ideología, vamos, es un asunto, como tú bien lo estás señalando, y de manera muy clara, de derechos humanos. La realidad también aquí en Jalisco es que tenemos eso, un Congreso en su mayoría de mujeres, que en el discurso, ¿no?, desde que comenzó esta legislación, en el discurso todos los 8M hablan justamente del pañuelo verde, de los derechos de las mujeres, están a favor de la despenalización y tal, pero en la realidad el Congreso no ha avanzado en esta materia. Entonces esto, como también lo señalaba muy bien Belén, pues tiene que presionar y obligar tanto sociedad civil como las leyes, bueno, a que los diputadas hagan realmente lo que por lo menos en redes sociales parece que comparten. ¿Sí? Y si no lo hacen, te digo, los organismos de derechos humanos, yo me apunto también, vamos a promover lo conducente, y de que lo van a tener que hacer, lo van a tener que hacer. Pues ahí está, Erika Córdoba, muchísimas gracias. A tus órdenes. Bueno, pues ahí la voz de Erika Córdoba, consultora en materia de género y derechos humanos. La Suprema Corte despenaliza el aborto.